9:54, tiempo del centro de la República Mexicana. Le estábamos comentando, antes de irnos a la pausa, pues bueno, de ya la diversidad, ¿no? de géneros que se habla en toda la comunidad LGBT+. Estábamos comentando también de los dinkies, de estas personas que tienen Double Income No Kids, que es importantísimo también como un segmento que además de todo resulta ser mucho más próspero, ¿no? Porque juntas dos ingresos, juntas buenos trabajos, ¿no? Entonces eso es interesante. Sí, y mira, ahorita que hablamos de la discriminación, por ejemplo, lo que asoma en el INEGI, dice, población de 18 años y más, ¿qué opinión tiene sobre el grado de respeto que existe en el país a los derechos de las personas gays, lesbianas y de las personas trans? Y hacen dos grupos, personas gays o lesbianas, personas trans. Por ejemplo, mucho de las personas gays, solo el 11% cree que hay mucha apertura, mientras que las personas trans solo ve que mucha, 8.9%. Poco, el 44%, o sea, una persona gay o lesbiana, percibe que hay poco respeto a su opción sexual, y en el caso de las personas trans, 46% considera que hay poco respeto. Y nada, un 12% de las personas gay gay o lesbiana, que así lo define el INEGI, y 15% de las personas trans, ¿no? Dice que cero, nada. Y pues sí, porque hemos visto muchos episodios en donde directamente van y los golpean y los agreden por el hecho de existir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es sin duda interesante. Pero en el ámbito laboral es más interesante aún, porque ahí todos dicen que mucho, 60% y 58%. Qué interesante, ¿no? O sea, quiere decir que en el ámbito de la política de las empresas y de los lugares de trabajo, porque no todo es una gran empresa de más de 10,000 empleados o de muchos millones de pesos de ingresos, pues sí ven una apertura, ¿no? Mucha apertura. Algo, por ejemplo, de un 19%, prácticamente coinciden ahí los dos grupos. Nada, por ejemplo, 9.6% y 10% en el caso de los trans. ¿Sabes qué? Yo creo que además de todo ha sido todo un proceso, ¿no? Porque esta misma empresa ha sido parte de un proceso. Bueno, sin claro. duda. Y pero todas. Algo que me da mucha curiosidad es, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes y el público que nos está escuchando, ¿cómo hubieran reaccionado sus papás si ustedes les hubieran dicho que son gays? Mis papás se hubieran muerto. Ya están muertos los dos, o sea, pero tenían unas ideas antiquísimas, o sea, muy, muy anticuadas. Pero desde desheredarte a no reconocerte pues como no creo que no, pero les hubiera dado una muy incómoda vida, de verdad, ¿eh? O sea... No, es muy interesante, Sí. porque yo sé perfectamente que si hoy me abro frente a mi mamá y le digo, mamá, la verdad me gustan los hombres, ¿Es una confesión? digo, no es una confesión. Mi mamá se voltearía y me diría, hijo, te apoyo. Claro, pero Sí. creo que tu mamá tiene una historia de vida distinta, porque ella está en esto y ha tenido que lidiar con una serie de cosas, la Fer, que finalmente te van formando. No, Entonces, además, o sea, es te una van formando. mujer muy inteligente que tiene muchísimo Sí. mundo, ha habido muchas cosas. Mira, mi mamá, por ejemplo, perdió 3 hijos, ¿no? Y cuando yo la veía, le decía, oye, quiero que vayas a un psicólogo. Óyeme, no estoy loca. Sí, claro. Ok. Imagínate. O sea, esa es la O forma sea, de el tabú pensar. del psicólogo y del psiquiatra Claro, ¿no? es un Oye, tabú. no estoy loca, nada más perdí unos hijos, perdí 3. ¡Guau! Imagínate. Nunca me hubiera imaginado. No, pues, tú imagínate que le digo, mamá, soy gay. Sí. Bueno, se avienta No, sí. el periférico. Pero te diría, pero adopta. A mí mi mamá la verdad es que yo creo que muy parecido. O sea, me hubiera dicho, hijo, pues sí, está bien, ¿no? O sea, la verdad, porque mi mamá, diferente a muchos de su generación, era muy abierta, ¿no? Entonces... Fíjate, es de verdad un tema muy interesante. Les estaba yo platicando en el corte, lo comparto con ustedes, que me tocó entrevistar a la primer pareja trans casada legalmente en México. ¿Por qué estaban casados legalmente? Pues porque eran un hombre y una mujer. O sea, no era una pareja trans y se aceptaba el matrimonio del mismo sexo, sino era un hombre y una mujer. Quien desempeñaba, porque en ese momento no había la posibilidad de que tú tuvieras tu credencial de lector, un género distinto, quien interpretaba el rol del hombre era mujer y quien interpretaba el rol de la mujer era hombre. Ella se había operado los senos, no se había hecho la operación para modificar el aparato reproductivo masculino, que propio me vi. Muy. Y ella tenía un crecimiento anormal del clítoris que había sido de alguna forma inducido por una serie de hormonas, etcétera, ¿no? O sea, pero ¿tratamiento o natural?
La verdad es que no lo recuerdo. Ah. La verdad es que no lo recuerdo porque te estoy hablando... Porque puede haber una proclividad, ¿no? Era Hormonal cadena que a veces 3. ocurre. Te puedo decir que son 10 años. O sea, tengo Sí. buena memoria, pero no es para tanto. Me acuerdo bien que ella, bueno, él, quien hacía el rol de hombre, trabajaba como custodio en un penal femenino. Eso sí me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo de que lo primero que me dieron fueron sus credenciales de lector. Yo creo que ese tipo de cosas, yo creo que me voy a evitar el decirles cómo tenían relaciones sexuales, pero ya usted entenderá que por el clítoris muy desarrollado, así pasaba. Y entonces, la verdad es que les dije, no lo entiendo. Ahora, que yo no lo entienda es una cosa que les debe de valer un cacahuate a ellos, ¿no? A lo mejor O te sea, dijeron, nosotros tampoco, pero lo disfrutamos mucho. Pues sí, pero la verdad es que ese día fue una entrevista que fue muy escandalosa. O sea, Sí, para, claro, para sí. la empresa, estamos hablando... Todavía lo sería, ¿eh? O sea, no es Sí, escandaloso sí. en términos de... Pero claramente, pues es un caso muy atípico, ¿no? Sí. Además, o sea, lo sigue siendo hoy. Lo cuentas y llama la atención, porque claramente no es lo más común, ¿no? No, bueno, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero algo, por ejemplo, agarro algo que dijo Paco, lo de las credenciales de lector, que antes no se podía. Yo no estoy de acuerdo que hoy sí se pueda. Tú eres hombre genéticamente. Estás haciendo la transición física por apariencia de hacerte mujer, pero sigues siendo genéticamente hombre. Así tiene que ser en tus documentos, al igual que genéticamente en ti. Pues es que Sí, no opinan sí. igual Exacto. la comunidad. Sí, yo sé. Es raro porque luego eso nos lleva a otra discusión y ahí para mí la frontera es muy clara. Lo típico que es lugar común en términos de los deportes, ¿no? Que de repente tienes un hombre que se tornó mujer y que gana en todas las Y que competencias tiene por alta una ventaja. evidente Exacto. superioridad. ¿no? Exacto. Y entonces de repente pues todos dicen, oye, Pues, ¿cuál ¿sabes es el qué? límite? ¿No? Yo creo- Recientemente ocurrió un caso de un ciclista. Sí, yo creo que esta plática la deberíamos de tener con alguien de la comunidad. Exacto. Estaría pueda muy ser. interesante. Mejor yo creo que vamos a Sí. dejarla y una tertulia invitamos a 2 o 3 personas de la comunidad que nos vengan y nos cuenten. Tipo No, brillante que eres, mi Paco. Sí, porque si no, les voy a decir una cosa, la verdad estamos hablando de cosas y a mí no me gusta faltarle el respeto ni a la comunidad ni al público, estamos hablando de cosas que no tenemos ni la menor idea. Estoy O sea, totalmente de acuerdo. y que no tenemos además de todo, yo creo que el asunto de lo difícil o complicado, yo me acuerdo, estábamos un día en una mesa en Reporte 98.5 y estábamos hablando también de la posibilidad, fíjate, muy interesante, yo les voy a hablar de lo que dijeron ellos, de la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Estoy de Y acuerdo. estaba uno de los representantes de la comunidad y estaba Jorge Serrano Limón. El sí, malogrado exacto. hombre que compraba tanguillas, ¿no? y plumas Montblanc, ¿no? Y entonces le decía, no, es que cuando usted tenga deseo, métase a bañar con agua fría. Y yo dije, no mames, o sea, así no es. O sea, ese no es la solución al asunto, ¿no? Pero bueno, entonces cuando este hombre empezó a escucharlo, le dijo, oiga, ¿usted sabe lo que sufro? ¿Usted sabe lo que sufrí? Porque estás hablando de un hombre ya de edad avanzada, debe de haber tenido en ese entonces 65 años. ¿Usted sabe lo que sufrí? Porque en esta sociedad no estaba aceptado, porque mi familia me rechazó, porque me odiaban. ¿Usted cree que mis papás fueron a una juguetería y dijeron, mira, y así lo dijo textualmente, aquí hay un mariconcito de pilas que vamos a comprar? No, señor, así nací y así me siento. Y se lo decía, de verdad, se puso Claro. de verdad muy, muy fuerte porque empezó a llorar. Decía, esto es un asunto muy complejo, sobre todo en el Exacto. marco de una sociedad en que no lo aceptaban en ese momento, ¿no? Entonces, pues ahí es la primera vez que escucho a Serrano Limón que lo dejan sin argumentos y deja de estar discutiendo cosas que a mí me parecen anacrónicas. Pero la verdad es que es una discusión sin duda muy interesante, Muy. pero a la cual estamos muy alejados. Exacto, ¿no? Yo Y de estoy- repente, ahora que hablas de antecedentes, ¿no? Uno piensa en Oscar Wilde, que era abiertamente aceptado, pero de repente las sociedades, incluso la británica victoriana, pues generaba estos espacios en donde se podía. ¿Sabes qué me sorprendió hace poco que no sabía? Es que el líder de la Luftwaffe, que era la fuerza aérea en el nazismo, Hermann Goering. Goering, era, pues de repente, pues era gay, ¿no? O sea, no, estaba casado, pero, y era medio ya En sabido sus aventuras. en el nacionalsocialismo. Pero era ridículo
y absurdo, porque obviamente metían a las gentes a los campos de exterminios por su preferencia sexual, o sea, los Y homosexuales. tú siendo un general. Exacto, pero se le permitía. Entonces siempre hay por ejemplo, una de las figuras es muy talentosa, obviamente no impecable, digamos, su capacidad creativa, pero uno de los arquetipos más importantes de México es Juan Gabriel, ¿no? Una sociedad profundamente Lo que se ve machista. no se pregunta. Y entonces es muy interesante cómo se generan ciertos espacios en los lugares más conservadores, de repente dejan estos espacios en donde ocurre y son aceptables, pero por otro lado, con una penalización, que es lo que escribías hace un rato, enorme, ¿no? Y esa es una realidad todavía de México, pues muy común, ¿no? Porque de repente se sofistica la discusión como si estuviéramos en San Francisco, California, y la verdad es que no necesariamente. No va ni siquiera por allá. No va por allá. ¿Qué eventos interesantes hay este fin de semana, señor Santiago? Este fin de semana, nada que yo sepa interesante, pero a mí me gustaría preguntarles algo que ha sido debate A ver. en los últimos 3 días. Si tuvieran la oportunidad, ¿bajarían a ver al Titanic o no? No. En las condiciones en que bajaron, No, de obviamente no. imbécil. Evidentemente nadie quiere implotar. No, yo la verdad es que no sería. Aunque te dijeran que ya lo volvieron a construir, Y lo que hicieron bien. y Sí, lo hicieron exacto. muy bien. A ver, 10 horas de viaje. En un maldito submarino, bueno, batiscafo o sumergible, que no lo puedes abrir. Básicamente un y que vas, tinaco. sí, Le voy a abrir la ventana para tomar que el vas, aire. vas en un rotoplas. ¿no? Básicamente. Y vas a tener una ventanita así. Y tienes un excusadito de ese tamaño. ¿Como por qué? O sea, yo sí lo haría. No, yo estás loco, maestro. ¿sabes qué haría cosas muy Yo O sea, por ejemplo, feliz iría de al la vida. espacio, saltaba en paracaídas, pero desde un lugar haría muchas cosas. Esa no, porque me da poca satisfacción ver en una ventanita ahí un pedazo que mejor vas a Las Vegas y ves la exposición del Yo Titanic. más bien, yo creo que es algo que casi es un asunto, ¿cómo lo podríamos decir? Esotérico el verlo. O sea, ha sido tanto de verdad la leyenda del Titanic, la hemos visto tantas veces, Sí. nos la han contado tantas veces, hemos hablado tantas veces, que es algo que yo creo que debe ser muy especial estar ahí. O sea, James Cameron, ¿por qué tuvo esa obsesión de bajar tantas veces? 36 veces. 33. Bueno, si haces la película, sí, ¿no? De acuerdo, pero ¿cómo no voy a hacer la película de Titanic 3? Fíjate, hay una marca No de creo. relojes muy conocida que se llama Roman Jerome. Roman Jerome lo que hizo fue sacar un reloj que se llama Titanic ADN y es lo que ha hecho con la Estatua de la Libertad y con el Apolo 11. ¿Qué es lo que hacen? En el caso de la Estatua de la Libertad, compran un pedazo del acero. Wow. Lo mismo con el Titanic, compraron una parte pequeña del casco y con el Apolo 11 también. Y le ponen diferentes materiales al reloj, que por supuesto tiene un valor muy importante. El del Titanic le dieron un tratamiento porque obviamente el acero está oxidado. Le ponen un tratamiento para que no siga oxidándose, para que no te haga ningún daño. Y hicieron 76 relojes nada más. Es un reloj que de precio normal debe estar como en 400 y tantos mil. Ahorita te lo puedes encontrar uno en 180, en 150. ¿Por qué? A mí me lo ofrecieron. Y me ofrecían, es más, que me daban meses sin intereses. Cuando dije, oye, es la prueba de una tragedia de la Sí, humanidad, ¿no? Sí. De No, la pero estupidez más fácil. humana. Te venden un reloj si estamos hablando de relojes de proyectos fallidos, el de la refinería, ¿no? Ay, qué payaso es. De Te lo doy verdad. más barato y a meses Qué sin interés, payaso Paco, eres. voy a conseguir un fierro, lo voy a hacer y te lo voy a vender. Oye, a Lorenzo Salsamendi, que siempre nos está escuchando y que además de todo siempre nos ayuda con muchísimos datos. Hoy es su Exacto. cumpleaños y le mando hartos abrazos y hartos apapachos. Muchas felicidades, mi Loren. Señor Santiago Bissell, Para mí es un absoluto placer estar aquí todos los viernes. Ojalá me sigan invitando, espero. Aquí yo feliz. vámonos ya, que es momento de un tequila. Sin duda, ya es viernes. No más uno. Gracias, señor. Paco, buen fin de Gracias, señor semana. Pacheco. Estoy fabricando tu 2:57. reloj. Payaso.